Listo muchachos, continuamos. Ahora sería con el DOM 4. Quiero tratar de ir avanzando con los videos lo más que se pueda para que ustedes puedan practicar. El examen va a venir necesariamente DOM. Este es el contenido del curso. Porque básicamente los frameworks y las herramientas como librerías como React, no es que veas DOM directamente, pero vas a tener que entender qué es lo que va a hacer la herramienta con estos conceptos básicos, ¿no? Continuamos. ¿Qué es un query selector? Ya hemos estado haciendo query selector, si ustedes se dan cuenta. Hemos estado recuperando información, creo que en el ejemplo anterior estaba, recuperando información mediante query selector. Básicamente es un método del DOM que nos permite seleccionar el primer elemento que coincida con un selector CSS. Que no nos confunda esto. Cuando nosotros vamos a hablar de query selector y de query selector all, si mal no recuerdo, vamos a tener el concepto de selectores CSS. Pero, ¿qué es eso? ¿Por qué dice que es un selector CSS? Básicamente porque es la manera de cómo nosotros trabajamos con CSS. No sé si por acá tengo un ejemplo, creo que no, pero sí, creo que sí. A ver, voy a tratar de hacerlo a ver, recent, repaso, creo que el de acá. No, el de acá no es. Creo que el de acá. Ya, por ejemplo, voy a abrir este style.css. Voy a abrirlo acá con mi notepad. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le queremos dar estilos, no sé, por ejemplo, a una etiqueta, le colocamos body. A una clase le colocamos el punto. No sé si por acá hay algún tipo de identificador, que es un ID. A ver, acá está. Tenemos al parecer dos ID llamado pre button y next button, que está con Michi, que representa el que es un ID, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con query selectors y query selectors all, vamos a agregarle como argumento, como parámetro, este tipo de nomenclatura. Un body, si fuese un tag, una etiqueta del HTML, el punto container, por ejemplo, para determinar que queremos hallar un elemento que coincida con el punto container, porque si ustedes recordarán, cuando trabajas con CSS, y tú colocas punto container y le estás agregando en este caso un ancho máximo y un margen, lo que le estoy diciendo es que todas aquellas o eh, todas aquellas etiquetas HTML que tengan como clase punto container, le vas a agregar estas propiedades. ¿Por qué? Yo puedo crear cualquier div y le digo una clase punto container, me va a agregar CSS estos estilos. Entonces, algo así también va a funcionar los query selector, que vas a poder tener la manera de poder decirle a todos aquellos elementos que sean punto container, voy a recuperarlos, ¿no? Las diferencias de query selector con query selector es que query selector va a encontrar el primero que coincida. El query selector me va a dar todos, por así decirlo, y yo lo voy a poder recorrer como en el ejemplo pasado con un for each, porque es un nodelist element. Pero bueno, eso sería un poquito más de detalle. ¿Por qué también es recomendable trabajar con query selector y con query selector all? ¿Y por qué no con los populares de get elements by ID, get elements by class name, get elements by tag? ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con query selector, básicamente tienes la, la, el- la manera de poder trabajar con selectores CSS. Profe, como no entiendo. Por ejemplo, cuando tú trabajas con un CSS, ¿qué le dices? Quiero que le des estilos a quiénes, a, a las etiquetas que tengan como clase Hero, que tengan la etiqueta como carousel container, ¿no? Por ejemplo, acá Hero y carousel, más abajo creo que vi los ID, ¿no? Quiero que le des estos estilos, ¿no? A todas aquellas etiquetas que tengan un ID pre-button y next button. Entonces, quiere decir que cuando nosotros trabajemos con Query Selector, vamos a poder colocarle de esta manera, de una manera similar. Y eso nos permite mucho más dinamismo que trabajar con getElementById. Lo vamos a estar viendo ahorita. Perdón. Vamos a nuestro
creo que lo cerré. No, vamos a ver. Repaso DOM 1. A ver, creo que es este de acá. Sí, acá está. DOM 4. A que cargue. Acá está. Perfecto. ¿Qué es un query selector? Como les estaba comentando, básicamente es un método del objeto document, ¿no? Es un método, ¿no? que permite seleccionar el primer elemento que coincida con un selector CSS. Como les comentaba, esto que no nos confunda, básicamente va a tener la nomenclatura de cómo nosotros estamos llamando a nuestro CSS. No quiere decir que con esto ya estamos recuperando CSS, no, 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 sino es algo que coincida similarmente como tú haces que coincidan tus estilos a tus etiquetas HTML. ¿Cuál es la sintaxis? Document.querySelector y un selector. Este selector, como dice acá, es una cadena que sigue las reglas de los selectores de CSS, como clases, IDs, etiquetas, ¿no? Como les estaba diciendo. ¿Qué voy a colocar acá? Voy a colocar una sintaxis similar a lo que trabajas con los selectores de CSS. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tengo un div que tiene como contenido un hola, pero este div tiene un ID, que es mi div. Si yo quisiera darle estilos a este div, tendría que colocarle Michi ID y colocarle un margen, un background, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de cómo colocar Michi, mi div en CSS, ese Michi, mi div, lo voy a colocar en mi query selector. ¿Cómo? De esta manera. En JavaScript sería, declaro una constante elemento, con document estoy accediendo al DOM, a su método querySelector y voy a hacer Michi myDiv. Con eso, él lo que va a hacer es buscar en todo el documento HTML, va a buscar a una etiqueta que tenga el ID myDiv y lo que va a hacer es recuperarlo. Entonces, después de tener eso, bueno, puedo hacer cualquier cosa como en este ejemplo, pintar el contenido. A ver, siguiente. Seleccionar por la clase, punto class. ¿Por qué punto clase o punto class? Debería ser punto class. Bueno, ¿por qué? Porque así es como nosotros estamos seleccionando las clases en el CSS. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En CSS las clases es con el punto. Si no se acuerdan, hay que ir repasando un poquito para tener en cuenta eso nada más de ahí, ¿sí? Vamos a usar el prefijo punto para seleccionar un elemento con una clase específica HTML. Por ejemplo, tengo dos párrafos. Los dos párrafos tienen un contenido distinto, pero tienen la misma clase, ¿no? Si ustedes se acordarán, una etiqueta puede tener la misma clase y una o dos clases más. En cambio, los ID son únicos. ¿Cómo sería en JavaScript? En JavaScript sería de la siguiente manera. Creo una constante elemento document para acceder al DOM. Utilizo el método querySelector y le estoy diciendo accede al texto. Profe, pero acá veo que son dos elementos y veo que hay dos, y estos dos elementos tienen la misma clase y usted está accediendo al punto texto. Lo que pasa es que querySelector te dice que es cierto que tú me vas a pasar una clase, que la clase puede ser que una o varias etiquetas los tengan asociadas a esa clase, pero querySelector nos indica que solamente va a acceder al primero que encuentre. Y cuando va a leer la clase, va a encontrar que este primer párrafo coincide con el punto texto en su clase y lo que va a hacer es obtener el primer párrafo. Y si lo pintamos, text content, primer párrafo. Nota, si hay varios elementos con la misma clase, querySelector selecciona solo el primero, que era lo que les estaba comentando. ¿Sí? Ahora, vamos a seleccionar por etiqueta. ¿Cómo por etiqueta? Nuevamente, igual que en HTML, la etiqueta lo colocamos de esta manera. Perdón, igual que CSS, lo colocamos de esta manera. Por ejemplo, tenemos un botón que tiene un contenido clic aquí. ¿Qué hacemos? Constante botón. Entramos, seleccionamos el nuevo documento para entrar al DOM, el método querySelector y colocamos button, que es como se colocaría en CSS. Y pintamos el contenido, que es clic aquí. Vamos a combinar, esto es lo bonito, esto es lo que va a ser poderoso, por así decirlo, al query selector, que le da cierta ventaja o una ventaja importante a comparación del get element by ID, get element by class name, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente el get element by ID es como que
vas a hacer muchos pasos para encontrar un solo contenido. En cambio, los query selector, al tener selectores CSS, van a ser mucho más sencillos poder tener ese dinamismo de poder acceder a los elementos hijos de una etiqueta que coincida. ¿Cómo así, profe? Veamos el ejemplo. Tengo un HTML, tengo un div. Este div está anotado con una clase contenedor. ¿Sí? También este div es padre de esta etiqueta P. Esta etiqueta P tiene un ID párrafo y este párrafo tiene un contenido llamado hola. Ya bacán, hasta ahí no hay nada del otro mundo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero pintar hola. O sea, yo quiero que de alguna manera, ayudándome con el DOM, yo quiero pintar hola. ¿Cómo hago eso? Primero voy a hacer lo siguiente. Declaro mi constante elemento, que es el elemento que yo quiero pintar. Declaro document para acceder al DOM, el query selector, y acá dentro del selector es donde viene la magia. ¿Por qué, profe? Porque mira, nosotros le estamos diciendo que primero busque, que primero encuentre, ¿no? Nuestro elemento que tenga como clase contenedor. ¿Lo encontró? Es este de acá. Él tiene la clase contenedor. Genial. Profe, pero si yo hago eso, me va a dar este párrafo, no me va a traer hola, porque su hijo es párrafo. Espérate, porque mira, query selector dice, dame el elemento que tenga contenedor. Sí, ya lo encontré, es este de acá. Genial, pero todavía no salgas, no termines. Ahora, quiero que me des el elemento que has encontrado. Quiero que busques si tiene alguno de sus hijos, tiene Michi significa ID, si tiene un ID párrafo. Y mira, el de acá tiene el ID párrafo. Listo. Entonces, haciendo este selector conjunto, por así decirlo, lo que hemos hallado acá en elemento, hemos recuperado el elemento P. Y de este elemento P estamos pintando el contenido que es hola. Pero quiero que notes esto, de que gracias al query selector yo puedo hacer selectores inclusive un poquito más complejos que van a ser, que me van a permitir poder recuperar ciertos hijos que estén más anidados, ¿sí? Si acá yo tuviese más anidación, más hijos párrafos, H2, H3, IMG, listas, con el selector correcto voy a poder ingresar al elemento que yo quiero recuperar cierta información, ¿sí? Genial. Diferencias entre query selector y otros métodos, como les decía, ¿no? Tengo el query selector y tengo al get element by ID, que puede ser que ustedes vean ejemplos con el get element by ID. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Miren, la manera moderna es trabajar con query selector, ¿sí? Pero puedes utilizar get element by ID. Todo va a depender qué es lo que quieres encontrar o recuperar. Si tu recuperación es sencilla, es un botón con un ID, es un formulario con un ID, entonces es obvio que puedes utilizar getElementById, no hay ningún problema. Si por ejemplo quieres hacer las cosas un poquito más modernas, si es que quieres, ves que que tu hijo o tu elemento hijo está súper anidado y necesitas lógicamente hallar ese valor, definitivamente la manera adecuada y correcta es trabajar con el get element, perdón, con el query selector porque tiene los selectores que nos van a dar cierta versatilidad de poder recuperar ciertos elementos hijos dentro de un nodo principal. ¿Correcto? Si no fuese el caso, tendría que hacer una combinación entre element by ID, elements by class name y así tendríamos una sábana de maneras de poder acceder a un elemento hijo. En cambio, con el query selector, solamente colocando los selectores adecuados, como les comentaba, se va a poder tener directamente a esos nodos hijos. ¿Sí? Como les decía, get element by ID selecciona un elemento por su ID. El query selector es más flexible porque acepta cualquier selector CSS, como les comentaba acá, ¿no? Solo funciona con IDs, ¿no? O sea, get element by ID solamente va a funcionar con IDs, no le puedes colocar otra cosa. En cambio, query selector no solamente funciona con IDs, sino con más selectores, con, con IDs, con div y con tag, como vimos acá se colocó una clase y un ID.
Query Selector versus Get Elements by Class Name, que es otra propiedad para poder recuperar los elementos por su class name, ¿no? El class name devuelve una colección de todos los elementos con una clase específica y el query selector selecciona solo el primero que se encuentra. Eso está muy bien. El query selector versus query selector all, que no hemos visto, pero que es muy similar. Es solamente que te va a traer una lista de nodos, ¿no? Te dice, query selector selecciona el primer elemento que coincide, solamente el primero. Hay que tener muy en cuenta eso, que solamente va a obtener el primer elemento. En cambio, Query Selector All lo que va a hacer es seleccionar todos los elementos que coincidan y devuelve un node list, similar a un arreglo. Por eso que le podemos hacer un for each, como hicimos hace rato. Ejemplo, todos. ¿Quién va a ser? Query Selector All. Nosotros creo que teníamos por acá un párrafo que era texto. Tenemos dos, ¿no? Entonces, él lo que va a hacer es almacenar estos dos, ¿no? Selecciona todos los elementos con la clase texto. Entonces, ya, yo quiero imprimir los contenidos de esos dos de ahí. ¿Qué hago? Todos que ya recupero este arreglo, ¿no? Este node list o lista de nodos, voy a poder recorrerlo y pintar cada elemento, ¿sí? Un ejemplo práctico, tenemos esto, tenemos un div principal contenedor que es clase contenedor y tenemos dos párrafos que tienen la misma clase de texto, tenemos con ID diferentes párrafo 1, párrafo 2 y tenemos contenido diferentes, primer párrafo y segundo párrafo. Perdón, vamos a seleccionar por ID. ¿Qué tenemos? Párrafo 1 va a ser igual document.querySelector, el ID párrafo 1. Entonces lo que va a hacer es esto, mapear todo el documento y va a tener que encontrar un párrafo, perdón, un elemento que coincide con un ID párrafo 1 y lo encontró. Es este de acá. ¿Ves? Ya ni siquiera tuve que colocar que busque una clase de contenedor porque es tan poderoso Query Selector que va a ir directamente al grano, como se dice. Y voy a pintar el contenido. Si quisiera, por ejemplo, seleccionar por clase, hago esto, ¿no? Document.querySelector.texto, nuevamente. Ajá. Y como estoy utilizando el Query Selector, solamente el primero que encontró. Y si pinto el texto, primer párrafo. Cierto. Listo. Selecciona todos los elementos con la clase. Todos los párrafos que van a ser estos de acá, le estoy diciendo document.querySelectorAll.texto. Ya con esto tengo dos elementos de mi lista. El párrafo 1 como HTML, el párrafo 2 como HTML o como elemento y lo quiero pintar todos los párrafos .for each, declaro una variable que va a representar cada elemento del HTML, por eso que le estoy colocando p.textContent, que quiere decir que me vas a pintar el texto o el elemento texto de cada elemento de acá. Selector combinado, que está chévere esto, mira, combinado, document.querySelector quiere decir que voy a encontrar el primero que coincida con solamente eso. Contenedor, listo, encontré el contenedor. Pero aparte de eso, quiero que me sitúes en el ID párrafo 2. Te encontré párrafo 2. Entonces, este es el elemento que tú buscas. Y de este elemento, sácame el texto. ¿Cuál es el texto? Segundo párrafo. Y acá tenemos el segundo párrafo. Así que esto que les he mostrado es sumamente poderoso porque nos va a ayudar a poder obtener los valores o los elementos que están dentro de mi DOM.